Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se dan en un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, que vale 90 grados, y los otros ángulos agudos. Recuerden entonces, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Además, en un triángulo rectángulo también podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Y por cierto, las razones trigonométricas. Entonces, empecemos con nuestra clase con un problema. Bien, acá tenemos un problema. Tenemos a una persona que mide 2 metros, está parado sobre un montículo de tierra, también de altura 2 metros. Este hombre al frente observa un árbol. En este árbol hay un loro en la parte superior y en la parte inferior una tortuga. Cuando el hombre levanta la mirada 60 grados, puede observar al loro en línea recta. Y si este hombre, en su posición normal, baja la mirada 53 grados, observa a la tortuga en línea recta. Lo que queremos saber en este problema es la altura del árbol, la altura h del árbol, y la distancia que hay entre el árbol y la persona. Bien, como vemos acá observamos un triángulo grande, pero aparte también observamos que hay triángulos rectángulos. Vamos a resaltar estos triángulos. Observen, esta parte hay un triángulo rectángulo, igual en la parte inferior, otro triángulo rectángulo. Entonces, como vemos que en este problema hay triángulos rectángulos, lo que nos va a llevar a pensar para darle solución es que podemos aplicar el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas. Para aplicar el teorema de Pitágoras debemos conocer al menos dos de los lados de este rectángulo. Al menos dos de los lados. En caso contrario, no vamos a poder aplicarlos. Y para aplicar las razones trigonométricas debemos conocer al menos un lado, el valor de uno de los lados del triángulo rectángulo y uno de los ángulos. En este caso vemos que acá hay ángulos de 60 y 53 grados. Bien, pero antes de darle solución a este problema, tenemos que conocer cuáles son las razones trigonométricas. Entonces, por un momento vamos a hacer a un costado nuestro problema y vamos a hablar sobre las razones trigonométricas. Bien, acá tenemos un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo, el lado mayor se llama hipotenusa y los otros dos lados se llaman cateto. En este caso, considerando que este ángulo es teta, vamos a tener que el lado opuesto a este ángulo se llama cateto opuesto y el otro cateto adyacente. Si trabajáramos con el otro ángulo, acá el ángulo que está de rojo, entonces el lado opuesto sería el cateto opuesto y el otro cateto adyacente. Bien, eso va a depender con cuál de los ángulos agudos vamos a trabajar. Bien, en este triángulo vamos a obtener 6 razones. Por ejemplo, veamos acá, tapamos uno de los lados y vamos a tener la relación entre estos dos lados. Entonces obtenemos cateto opuesto sobre hipotenusa. Acá tenemos la primera razón. La otra razón será hipotenusa sobre cateto opuesto.
También tenemos acá hipotenusa sobre cateto opuesto. Bien, si tapamos el otro lado, obtenemos entre estos dos lados también las siguientes razones. Cateto adyacente sobre hipotenusa, acá tenemos cateto adyacente sobre hipotenusa y hipotenusa sobre cateto adyacente, hipotenusa sobre cateto adyacente. Bien, de igual manera, sin considerar la hipotenusa, vamos a tener el cateto opuesto sobre cateto adyacente, cateto opuesto sobre cateto adyacente y cateto adyacente sobre cateto opuesto. Bien, ahí están las 6 razones trigonométricas que podemos obtener en un triángulo rectángulo. Bien, estas razones tienen cada uno de ellos un nombre. El cateto opuesto sobre la hipotenusa es el seno. Cateto adyacente sobre hipotenusa es el coseno. Cateto opuesto sobre cateto adyacente viene a ser la tangente. Igual, cateto adyacente sobre cateto opuesto es la cotangente. Hipotenusa sobre cateto adyacente se le llama secante. Y la hipotenusa sobre el cateto opuesto es la cosecante. Bien, ahí ya entonces tenemos los nombres de las 6 razones. Por fines prácticos, solamente para designar a cada una de estas razones vamos a utilizar 3 letras. La primera mayúscula y las siguientes 2 con minúscula. Por ejemplo, el seno solamente utilizaremos sen. De esta manera, a ver. Como estamos trabajando con el ángulo θ, vamos a tener que entonces el seno del ángulo θ es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo θ es cateto adyacente sobre hipotenusa. Igual tenemos a la tangente. Es tangente de θ, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente de θ, cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante de θ es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente la cosecante del ángulo θ es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Todo se obtiene del triángulo rectángulo. Muy bien, es necesario que ustedes tengan presente estas razones, memoricen estas razones para poder resolver el problema que habíamos planteado anteriormente. Además, a ver, ojo, el valor de cada una de estas razones lo pueden encontrar en las tablas y también en una calculadora. Vamos a presentarles algunos triángulos notables. Por ejemplo, el triángulo de ángulos 45-45. Este triángulo se obtiene de un cuadrado, mitad de un cuadrado, trazamos la diagonal y obtenemos el triángulo. Igual, el triángulo notable de 30 y 60 lo obtenemos de un triángulo equilátero. Bien, mitad trazamos la altura, que es a su vez bisectriz, mediana, mediatriz, y obtenemos el triángulo de 30 y 60. Y también tenemos el triángulo de 53 y 37. Este triángulo es un triángulo aproximado. La hipotenusa vale 5, el lado opuesto a 37 vale 3 y el lado opuesto a 53 grados vale 4. Bien, o un múltiplo de 4, múltiplo de 3, múltiplo de 5.
Muy bien, a ver, ahora con estos datos intentemos resolver nuestro problema original. Bien, ahí tenemos nuestro problema. Teníamos los dos triángulos rectángulos. Y lo que queremos hallar, nuevamente, queremos hallar es la altura del árbol y la distancia que hay entre el árbol y el hombre. Bien, el hombre mide 2 metros y el montículo sobre el cual está parado también es de 2 metros, tiene altura de 2 metros. Muy bien, a ver, empecemos. A ver, antes de ello vamos a tener acá a un costado nuestras razones trigonométricas para tenerlo en mente. Bien, empecemos a ver con este triángulo. Tenemos en este triángulo 53 grados. Este lado no conocemos, que es el cateto adyacente a 53. Vale D, lo hemos puesto D. Acá tenemos D. Y el otro, este lado, sería en total 4 metros. 4 metros. Bien. Entonces trabajemos con este triángulo celeste, con el triángulo celeste. En el triángulo celeste vamos a tener, por ejemplo, vamos a formar las razones. Acá tenemos D sobre 4. D sobre 4. Esta razón, ojo, vemos que D es cateto adyacente a 53 y 4 es cateto opuesto a 53 grados. Entonces, cateto adyacente sobre cateto opuesto es la cotangente. En este caso, entonces, será cotangente de 53 grados. D sobre 4 es cotangente de 53 grados. Bien, acá despejamos D, 4 pasamos al otro miembro, vamos a tener D igual 4 por cotangente de 53 grados. Pero ¿cuánto vale cotangente de 53 grados? Eso lo pueden encontrar en cualquier tabla. Hay tablas de las razones trigonométricas, también una calculadora. O, ojo, nuevamente vemos acá nuestro triángulo notable. Entonces tenemos cotangente, a ver acá, cotangente de 53 grados. Será igual, cotangente es cateto adyacente a este ángulo, cateto adyacente 3 sobre cateto opuesto. Entonces tendremos 3 cuartos. Bien, ya sabemos, cotangente de 53 grados es 3 cuartos. Reemplazamos valores y vamos a tener que D será igual a 4 por cotangente de 53 grados, va a ser 3 cuartos. Efectuando operaciones, tenemos acá 4 por 3, 12, 12 entre 4, 3 metros. Entonces, D vale 3 metros. Con esto ya hemos hallado la distancia que hay del árbol a la persona. Bien, ahora veamos con el otro triángulo. El otro triángulo también, fíjense, esta distancia es D y la distancia que hay hacia arriba no lo sabemos, por eso le hemos puesto X y por acá D. Bien, ya este triángulo lo hacemos a un costado y vamos a trabajar con el triángulo amarillo. Bien, ahí tenemos, a ver, podemos tener D sobre X o X sobre D, cualquiera. Como queremos hallar el X, vamos a colocar
X sobre D es igual, a ver, ¿a qué función? Tenemos 60 grados, el lado opuesto es X, el lado adyacente D. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente es tangente. En este caso será tangente de 60 grados. Despejamos X. Entonces X es igual a D, que pasa a multiplicar. D por tangente de 60 grados. A su vez esto es igual. D, ya sabemos el valor de D es 3. Entonces T por 3 por tangente de 60. Veamos nuevamente nuestros triángulos notables. Bien, acá tenemos, a ver, acá tenemos 60 grados. Tangente. Acá, a ver, tangente de 60. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces 60, cateto opuesto es raíz de 3 sobre cateto adyacente, 1. En general, ojo, en general este es raíz de 3K y un K. Entonces simplificando vamos a tener K y tenemos raíz de 3 sobre 1, va a ser igual simplemente a raíz de 3. Bien, ya tenemos el valor de tangente de 60 grados, que es raíz de 3. Reemplazamos entonces, D vale 3, tangente de 60 es raíz de 3. Por lo tanto, tenemos que X es igual a 3 por raíz de 3 metros. Si queremos, podemos reemplazar el valor de raíz de 3 y multiplicamos por 3 y tendríamos en decimales. Bueno, podemos trabajarlo también en esta forma. Muy bien, ya tenemos los valores de la distancia del árbol hasta la persona es D y vale 3 metros. Ahora, la altura del árbol. Muy bien, acá ponemos la altura del árbol. A ver, ojo, si juntamos estos dos triángulos, vamos a ver que la altura del árbol, esta altura es 4 más X o X más 4. Entonces, pero ¿cuánto vale X? X vale 3 por raíz de 3. Entonces la altura, ojo, acá colocamos la altura del árbol, va a ser igual a 4 más 3 raíz de 3 metros. Muy bien, eso es todo lo que queríamos hallar. Nuevamente, la altura vale 4 más 3 por raíz de 3 y la distancia del árbol a la persona vale 3 metros. Muy bien, espero que hayan comprendido cómo se resuelve, cómo se aplican las razones trigonométricas y como siempre les voy a dejar un problema. En este problema nos piden hallar la distancia del auto hasta el camión, también la distancia que hay del auto al avión, esta distancia, y la distancia del camión al avión. Bien, y además tenemos que la altura sobre el cual está volando el avión, la altura donde se encuentra el avión es 600 metros. El ángulo acá 37 grados y por acá 30 grados. Bien, espero que lo resuelvan y si les ha gustado me pueden dar un like y suscríbanse a mi canal. No se olviden, pueden enviar también sus respuestas en los comentarios
y poder ver si está bien o no los resultados. Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.